Se fue olvidando. ¿Ah? No dejándonos a la noche y todos los compañeros, pero para salir los tiempos. Aquí te lo voy a tirar una vez.
Muy buenas noches, tardes para algunos, en este nuevo día que el Señor nos permite poder reunirnos, poder aprender un poco más de Él, poder compartir también, vernos cara a cara. Y como sociedad bíblica, servir a cada uno de ustedes en nuestro continente. Les habla Francisco Villera, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Chile, con harto frío por aquí, en Chile. Bueno, como les decía, les hablo desde Chile. Somos miembros de la Fraternidad Mundial de la Sociedad Bíblica Unida, donde estamos presentes y desarrollando la obra bíblica en más de 200 países. Principalmente nos dedicamos a la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas, a las lenguas minoritarias también. Queremos que la palabra de Dios llegue a toda persona en nuestro continente y en el mundo. Y después de la traducción, tenemos la publicación, ¿cierto? Pasando por la impresión y luego la distribución de la palabra de Dios. Servimos a todas las iglesias cristianas. Y no nos podemos quedar solo en la distribución, sino que también tenemos una cantidad importante de programas y proyectos holísticos de ayuda a la comunidad, de colaboración con las iglesias y otras organizaciones, como también preocuparnos de que no quede solamente la palabra de Dios en las manos de las personas, sino que puedan interactuar con ella. Y los momentos que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, de colaborar con mayor información sobre la Biblia, para poder predicarla y para poder también compartir en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la iglesia y en todo lugar donde el Señor nos lleve. Así que, bueno, quería también aprovechar a pedirles que los que están conectados puedan poner su país de donde nos están viendo esta noche, ahí al lado su nombre, se pueden renombrarse. Es importante para nosotros conocer de dónde son. Además que ustedes saben que al final, los que ya han estado en otras oportunidades, tenemos un concurso donde cada sociedad bíblica en su país regala un recurso bíblico a una persona seleccionada, y para eso debemos saber de qué país son. Así que les agradecemos que puedan poner al lado su nombre del país que nos están visitando en esta noche. Hay un chat que dice preguntas en el nombre, dice preguntas. Todas las preguntas que ustedes quieran realizar después de la ponencia que vamos a tener esta noche, las pueden dirigir a ese chat que está renombrado como preguntas. Y como buenos hermanos cristianos en la fe, vamos a hacer una oración para dar inicio ya formal a nuestra reunión de hoy. En actitud de oración nos ponemos ahí. Padre amado, Padre bueno, Papito que está en el cielo y aquí en medio nuestro en esta noche. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos regalas, por poder reunirnos desde tantos países juntos, Señor. Te damos gracias por la tecnología que has puesto y has dispuesto para que esto pueda ocurrir, Señor. También, Señor, agradecemos por todo el equipo que hay aquí detrás trabajando, Señor, en que las conexiones y todo pueda funcionar de buena forma en cada uno de nuestros países, las redes sociales, Señor. Te pedimos que tú estés ahí tomando el control de todo, Señor, y nos ayudes a tener una buena comunicación esta noche, Santo Padre. También ponemos en tus manos al expositor, Señor, que nos acompaña esta noche, que tú pongas todo en orden, Señor, en su mente, en su computadora y en su corazón, Señor, y que tus palabras fluyan por su boca hacia nosotros, mi Dios. Padre bendito, en tus manos entregamos nuestra vida,
entregamos nuestro quehacer y este tiempo para que tú nos acompañes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a dar lectura. Les hablaba que una de nuestras principal razón de ser es la traducción, poder facilitar la palabra de Dios en el lenguaje de cada uno, de todos nosotros, y quiero dar lectura a un versículo en Reina Valera 60 y el mismo versículo en Lucas 28-21 también en Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor dice así: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César? Y ahora en Reina Valera contemporánea, el mismo versículo dice: Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar tributo al César? Esta es palabra de Dios. Bueno, como pueden ver, hay algún cambio. Tratamos de facilitar la comprensión de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. El lenguaje va cambiando. Hay palabras que van quedando en desuso y necesitamos que todo el mundo con facilidad pueda ir entendiendo. Así que por eso iniciamos con una lectura de nuestra amada, querida Biblia Reina Valera 60 y también de nuestra Reina Valera 60, pero ya contemporánea, con el lenguaje más adecuado al que usamos hoy día. Y bueno, sin más hablar y quitarle tiempo a nuestro expositor del día de hoy, quiero presentarle al profesor Fabio Quiroz. En Administración de Empresas, máster en Exégesis Bíblica Magna, cum laude por el seminario CEPA, y actualmente está culminando el máster en Teología Aplicada y el PhD en Teología Práctica en Midwestern Baptist Theological Seminary. Como pueden ver, el Señor nos ha puesto hoy día acá a un gran hombre con mucho conocimiento que va a poder enriquecer nuestras vidas, nuestras mentes y también nuestro corazón. Amado pastor, que el Señor le bendiga y lo dejo con esta hermosa audiencia en esta noche. Muchas gracias, Francisco. Encantados de poder compartir con todos. Estoy ahora en un monitor, entonces si me ven así como moviendo la cabeza de un lado para otro es que estoy en dos monitores. Voy a empezar a compartir pantalla y quisiera rogarles que por favor me puedan indicar si logran ver la presentación para yo estar en la tranquilidad en que ustedes están viendo ya la presentación en pantalla completa. Muy bien. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Ok, perfecto, perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar en esta tarde-noche de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema que quisiera compartir en esta tarde-noche es en el principio, apuntes sobre Génesis, capítulo 1. Y para iniciar quisiera señalar dos aspectos introductorios. El primero de ellos es que el título ha sido colocado de manera muy intencionada. Principalmente la palabra apuntes. Apuntes fue muy intencionada colocada en el título.
porque los apuntes generalmente tienen la característica de ser pensamientos preliminares, no conclusivos, no concluyentes, no ideas que se pueden afirmar en un 100%, sino que la imagen es, como vemos ahí, de alguien que toma notas, ¿verdad? Y entonces, desde mi punto de vista, un pasaje como Génesis capítulo 1, tan complejo de abordar, alguien que quisiera posicionarse desde la perspectiva de que vengo a traer las conclusiones definitivas sobre el análisis del texto, seguramente pecaría de arrogante. Y yo no quisiera pecar de arrogancia, sino principalmente compartir con ustedes algunas ideas y algunos pensamientos que, como digo, algunos seguramente serán de carácter muy preliminar, como un abrebocas, como una invitación a que cada uno de nosotros, desde la vivencia de nuestra fe cristiana, podamos seguir ahondando en el análisis del pasaje y de la escritura. Entonces, en primer lugar, el asunto del título. Apuntes, porque los pensamientos que voy a plantear no pretendo que sean de carácter definitivo, conclusivo, concluyente, sino más bien ideas que sirvan para estimular el crecimiento en el aprendizaje del texto bíblico. El segundo elemento que ven en sus pantallas en la parte derecha es el abordaje que voy a hacer. Parto de la idea de que leer Génesis capítulo 1 como si se hubiera escrito después de la teoría de la evolución sería un error. Sería un error de anacronismo leer Génesis como si se hubiera escrito como respuesta o como reacción a la teoría de la evolución. Lo que estoy planteando es que seguramente el texto de Génesis capítulo 1 toca alguna serie de temas que tiene implicaciones para la teoría de la evolución, pero el escritor bíblico, cuando produce el pasaje, seguramente está algunas centenas de años por detrás de cuando se promulga la teoría de la evolución. Entonces propongo que sería un error abordar el texto como si el escritor bíblico estuviera reaccionando a la teoría de la evolución. Más adelante voy a brindar mi perspectiva de cuál es, desde mi punto de vista, la razón del ser del texto, pero esto que estoy diciendo implica que mentalmente tratemos de ubicarnos principalmente en antigüedad, no en la modernidad, quizás 1500, 2000 años atrás, más bien 2500 a 3500 años atrás desde nuestra perspectiva. Entonces ese sería el segundo elemento introductorio. Repito, número 1, el título, que muy intencionadamente dice apuntes, porque lo que pretendo es estimular el estudio bíblico más que ofrecer conclusiones definitivas, básicamente porque creo que un texto tan difícil, si se ofrecieran conclusiones definitivas, seguramente se pecaría de arrogancia. Y en segundo lugar, el abordaje, que es un abordaje del texto principalmente desde una perspectiva literaria, evitando lo que yo consideraría desde mi punto de vista un error de anacronismo, que sería tratar de ver en el texto una reacción, ¿verdad?, a la teoría de la evolución, que fue promulgada muchísimos años después de que el texto fue escrito. Dicho esto, empiezo ahora sí con lo que es el texto y quisiera proponer en esta tarde y noche para nuestro continente que tratemos 3 preguntas acerca del texto de Génesis capítulo 1. La primera pregunta que pretendo abordar es cómo está estructurado el texto. Esa es la primera pregunta que pretendo abordar. La segunda pregunta que pretendo abordar es con qué intención fue escrito el texto de Génesis 1. Y en tercer lugar, ¿qué nos enseña el texto de Génesis 1? ¿Cómo está estructurado?
con qué intención fue escrito y qué nos enseña. Esas serían las 3 preguntas principales a responder a partir de esta presentación. Propongo que la perícopa que exponemos en esta noche se extiende desde el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y que esta perícopa, que esta pieza de texto, podemos dividirla en una forma macra en 3 grandes bloques. En el primer lugar, una introducción que incluye los versículos 1 y 2, los 2 primeros versículos del capítulo 1. Luego, un bloque que remite a lo que es la creación, que se extiende desde el versículo 3 hasta el versículo 31 del capítulo 1. Y la perícopa se extendería 3 versículos en el capítulo 2 en una tercera parte que se refiere al día de reposo o al día de descanso. Entonces, la perícopa desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 en 3 bloques grandes. La introducción, primeros 2 versículos, 6 días de creación, 29 versículos, y el día de reposo o el día de descanso, 3 versículos del capítulo 2. Dicho esto, vamos a ir pasando de lo macro a lo micro en cuanto a estructura. Ahora, voy a elegir la traducción de la versión Reina Valera porque me parece que las 2 palabras que utiliza en la introducción del texto sirven como ordenadores literarios o marcadores literarios del resto del capítulo. Algunas Biblias van a traducir que la tierra era un caos. Bueno, la Reina Valera dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y en función de esta traducción, quisiera proponer que los 6 días de la creación que continúan, o sea, la segunda parte de la perícopa, se escribe siguiendo o reaccionando a este caos inicial de la tierra. Si la tierra estaba desordenada, de acuerdo al escritor bíblico, corresponde hacer lo que se hace con cualquier cosa que está desordenada. Lo que está desordenado tiene que ordenarse. Y si la tierra está vacía, corresponde hacer lo que se debe hacer con cualquier cosa que esté vacía. Si está vacía, hay que llenarla. Entonces propongo que todos los 29 versículos de la segunda sección, o sea, desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 1, versículo 31, esa estructura obedece, se corresponde literariamente con la descripción que nos brinda la introducción. Entonces, un poquito más micro la estructura. Aquí donde está el puntito rojo. Espero que se vean. Si alguien me hace así con la cabeza de que se ve el puntito rojo, yo estoy más tranquilo, ¿verdad? Entonces, del versículo 3 al versículo 10 corresponde, según el escritor bíblico, ordenar lo que está desordenado. Y la técnica para ordenar lo que está desordenado es la técnica de separar y nombrar. O sea, en la estructura literaria del texto, el escritor dice que Dios va a empezar a separar y a nombrar aquello que estaba desordenado. Es una figura muy conocida para nosotros, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a guardar cosas al congelador, seguramente a las carnes le ponemos, las separamos, el pescado por un lado, la res por otro lado, el pollo por otro lado, y le ponemos nombre. Este es el pescado, esta es la res, y este es el pollo. Igual los que somos hombres y nos gusta ir a ordenar la bodega, o no nos gusta, pero nos mandan nuestra señora. Sí, ok. Igual los que somos hombres y nos toca ir a ordenar la bodega, entonces uno agarra tornillos, arandelas por otro lado, empaques por otro lado, separa y pone nombre, aquí están los tornillos, aquí están las arandelas, aquí están los empaques, etcétera, etcétera. Luego, a partir del versículo 11 hasta el versículo 31, ya una vez que la mayoría está separado y nombrado, ahora corresponde
llenar la tierra, llenar la tierra. Los bloques, vamos a ver ahora cuando leemos el texto, que no son absolutos. Los primeros 3 días no son absolutamente de ordenar, separando y nombrando, y los últimos 3 días, el día 4, 5 y 6, tampoco son absolutamente de llenar la tierra, pero sí lo suficientemente enfatizados en estos términos como para poder discernir y determinar la correspondencia que existe con la descripción que se nos ofrece en la introducción acerca de la tierra, que se describe como desordenada y vacía. ¿Vamos bien hasta aquí? Si alguien me dice que sí, yo me siento súper tranquilo. Entonces, si empezamos a leer el texto, voy a leer todo el capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 1, Reina Valera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Los dos ordenadores que nos sirven para luego seguir la estructura literaria de la pericopa. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la introducción, versículo 1 y versículo 2. Ahora siguen los 6 días de la creación. Los primeros 3 días para ordenar mediante la técnica de separar y nombrar. Versículo 3. En rojo subrayo, resalto aquello que nos va a permitir seguir la estructura literaria del texto. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y, recuerden la técnica, separar y nombrar. Separó Dios la luz de las tinieblas y, ojo, nombrar. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y, está desordenado, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Verso 8, seguimos con la misma técnica. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9, dijo también Dios, otro sinónimo de la técnica de separar, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y, otra vez vamos a nombrar, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora toca, en la mitad de este tercer día, empieza Dios a llenar. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y seguimos llenando, verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, seguimos llenando, haya lumbreras en la expansión de los cielos para, seguimos separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana
del día quinto. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La última creación de Dios para terminar de llenar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: ojo, Dios aquí ya deja de llenar la tierra por cuenta propia, pero ahora le encomienda al ser humano que ellos mismos sigan llenando la tierra. Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, un poco más gráfica la estructura. En la introducción a la pericopa se nos dice que la tierra está desordenada y vacía. En los 6 días de la creación, Dios toma los primeros 3 días para separar y nombrar, esto es, ordenar lo que está desordenado. Y en estos primeros 3 días de ordenar lo que está desordenado, separando y nombrando, Dios en el día 1 separa la luz de la oscuridad. Aquí sigo la línea con el puntito rojo. En el día 2 separa el cielo del mar. Y en el día 3 separa el mar de la tierra. Pero resulta que la tierra no solo estaba desordenada, sino que también estaba vacía y necesitaba llenarse. Entonces, en los días 4, 5 y 6, Dios se ocupa de llenar la tierra. Empieza al final del día 3 creando plantas, en el día 4 creando el sol, la luna y las estrellas, en el día 5 creando criaturas marinas y aves, y en el día hombre crea criaturas en el día 6, día hombre, crea criaturas terrestres y al ser humano o al hombre. Entonces, esta sería la estructura generalizada de lo que es el capítulo 1. Una tierra desordenada y vacía que Dios ordena mediante la técnica de separar y nombrar y llena, ocupando en la generalidad 3 días para ordenar y 3 días para llenar. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Seguimos adelante. El texto a nivel literario también presenta una simetría y una codependencia o una dependencia. De manera que, si vemos en las columnas de la izquierda, vamos a tener la sección de separar y en la columna de la derecha la sección de llenar. Entonces, en el día 1, Dios separa el día y la noche, pero de manera simétrica, lo que crea en el día 4, lo crea para llenar lo que separó en el día 1. De manera que en el día 1 separa el día de la noche y en el día 4 crea el sol para llenar o corresponderse con el día y la luna y las estrellas para corresponderse con la noche. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ajá. Ok. Siempre doy chance a que por lo menos 4 me digan que me van siguiendo. Con solo uno no es una muestra representativa. Ok. En el día 2 separa... Gracias. En el día 2 separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y en el día 5 crea las aves que se corresponden
con la parte de arriba, por decirlo así, con el cielo, ¿verdad? Con la parte del cielo, y crea en el día 5 las criaturas marinas que se corresponden, ¿verdad? Con el mar, con las aguas de abajo, con las aguas que están sobre la tierra. En el día 3 separa el agua de la tierra y en correspondencia con el surgimiento de la tierra continental, se crean los animales terrestres y el ser humano. Entonces, este cuadro nos muestra no solo que hay una estructura literaria que se enfoca en separar y en llenar, sino que existe cierta simetría y correspondencia entre los primeros 3 días de la creación y los segundos 3 días de la creación, o más claramente entre los días 1, 2 y 3 y los días 4, 5 y 6. Pero además, el texto está construido enfatizando el número 7 y sus múltiplos, muy común en la literatura bíblica. Hay 7 días de creación, la palabra Dios aparece 35 veces, la palabra tierra aparece 21 veces, ¿verdad? Y Dios declara 7 veces que la creación es buena. Interesantemente, en el día 2 y en el día 7 no se menciona que la creación sea buena, pero en el día 3 y en el día 6 se menciona 2 veces. Entonces se compensan y al final se menciona 7 veces que la obra de la creación es buena. Dependiendo de la traducción de la Biblia que usamos, estos números se van a representar de manera adecuada en la traducción o no se van a representar, porque podría ser que algunas traducciones quizás traduzcan la palabra tierra de maneras diferentes y entonces usted saque la cuenta y no le dé. Pero existe ese predominio del 7 y sus múltiplos en la perícopa que estamos trabajando. Pero también cada día de la creación tiene una estructura particular, que la divide en 5 partes. En primer lugar, cada día tiene una introducción. Y dijo Dios, en segundo lugar, tiene un mandato, sea la luz o júntense en las aguas. Luego se da, en tercer lugar, el cumplimiento de ese mandato. Y fue la luz, y fue así, y se nos registra que lo que Dios mandó se cumple. Luego viene la evaluación, ¿verdad? Dios dice que aquello fue bueno o fue muy bueno. Y luego tenemos una conclusión. Fue la tarde y la mañana, del día 1, del día 2, del día 3, etcétera, etcétera. Entonces, a lo interno de cada uno de los días de la creación, podemos encontrar también un patrón de estructura, ¿verdad? Generalizado, que se repite una buena cantidad de veces, como para poder llegar a proponer de que es una estructura que se sigue en cada uno de los días de la creación. Ahora, la primera pregunta era, recuerden, ¿cómo está estructurado el texto? La segunda pregunta que quisiera abordar es ¿con qué intención se aborda el texto? Y para eso quisiera señalar un poquito lo que sería la sociología del texto en términos generales. Miren, sé que en academia bíblica, en academia teológica, existen diferentes fechas para la redacción y o la edición final del Pentateuco. Pero hay una realidad. El pueblo de Israel siempre estuvo rodeado de paganismo. Cuando estuvo cautivo en Egipto, vivió entre un pueblo pagano. Luego sale de Egipto, entra a la tierra prometida y en Canaán vive rodeado de pueblos paganos. Luego el reino del norte es invadido por el imperio asirio, ¿verdad? Y nuevamente está en contacto directo con el paganismo. El reino del sur más adelante es invadido por Babilonia y sigue el paganismo rodeando a Israel. Y Persia, más adelante en el otro imperio que sigue, hablando en términos sucesivos, también tiene algún tipo de relación con los israelitas. Entonces, básicamente y prácticamente en cualquier periodo de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo está rodeado por pueblos paganos. La propuesta entonces es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15,
hasta el versículo 19, se nos da una pista sobre cuál podría ser la intención del texto de Génesis capítulo 1. Ojo que hablo en términos preliminares tratando de respetar el primer concepto que transmití cuando empecé. Son apuntes sobre el capítulo 1 de Génesis. Por eso estoy planteándolo en términos tan preliminares. Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 hasta el 19, prohíbe la idolatría en Israel. Y vamos a ver que existe una correspondencia directa entre los ídolos que se prohíben o las imágenes que se prohíben con la creación de Dios registrada en los días 4, 5 y 6 del primer capítulo del libro del Génesis. Leo para ustedes, Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de, ojo, varón o hembra, lo que Dios creó en el capítulo, en el día 6. Figura de animal alguno que está en la tierra, lo que Dios creó en el día 6. Figura de ave alguna alada que vuele por el aire, lo que Dios creó en el día 5. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo lo que Dios creó en el día 4, el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, lo que en Deuteronomio capítulo 4 se prohíbe, hacer figura y adorar esta serie de cosas, se corresponde de manera simétrica con lo que Dios creó en el Génesis capítulo 1, días 4, 5 y 6. Deuteronomio prohíbe hacer figuras o ídolos de hombres, de mujeres y de animales terrestres, que fue precisamente lo que Dios creó en el día 6. También prohíbe adorar o hacer figuras de aves, reptiles y peces, lo que Dios creó en el día 5. También prohíbe adorar el sol, la luna y las estrellas, que fue lo que Dios creó en el día 4. Por lo tanto, una conclusión preliminar, porque son apuntes, es que en Génesis capítulo 1 tenemos, desde el punto de vista literario, una prosa exaltada para uso litúrgico, cuyo contenido es una cosmogonía, o sea, un relato del origen del universo, pero con una intención predominantemente y principalmente anti-idolátrica. O sea, Dios lo que está diciéndole al pueblo de Israel, y es mi propuesta preliminar nuevamente, es que sea que esté influenciado por Egipto, por Canaán, por Asiria, por Babilonia, por Persia, lo que estos pueblos adoran, esas imágenes que adoran, Israel no debe adorar, porque esos no son dioses, sino que son creación. Son creación divina. O sea, Dios le está diciendo a Israel, yo soy el único Dios, creador de todas las cosas, y esos muñequitos o esas cositas sobre las que se inclinan los pueblos paganos, ¿verdad? No son dioses, son mi creación, y ustedes no deben doblarse ante ellos, sino solo ante mí. Entonces, Génesis capítulo 1, ¿verdad?, explorando o dando un escenario hipotético de la sociología que está detrás de la redacción de Génesis 1 y de Deuteronomio 4, básicamente lo que estoy planteando es que este llamado poema de la creación es una prosa exaltada para uso litúrgico en términos literarios, que su contenido es una cosmogonía, ¿verdad? O sea, un relato del origen del universo,
Pero ¿qué fue escrito? Y aquí remito al abordaje con el que inicié. No como un tratado reactivo a la teoría de la evolución o como un tratado que reacciona a la teoría de la evolución, porque sería totalmente anacrónico. Cualquiera que sea el escritor de Deuteronomio y del Génesis, ¿verdad? Sea Moisés o algún redactor posterior, etcétera, etcétera, no tiene y ni puede tener nunca en su pensamiento la teoría de la evolución que va a surgir muchos siglos después. Entonces, la intención del texto sería una intención anti-idolatría. ¿Me van siguiendo aquí? 4 o 5 que me digan que sí, ¿sí? Listo. Ok. Vamos bien. Sí. A ver. Entonces, ¿qué nos enseña el texto? ¿Verdad? Era la tercera pregunta que quería enfocar. ¿Qué nos enseña el texto? Hemos tratado de responder la primera, cómo está estructurado el texto. Hemos tratado de responder la segunda, cuál es la intención del texto de Génesis 1. Y ahora, 7 cosas que el texto nos enseña. Seguramente hay muchos más que estas. Es algunas que yo rescato. En primer lugar, que Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, incluyéndonos nosotros y todo lo que vemos. En segundo lugar, el texto enseña que Dios es soberano, dueño y gobernante de todas las cosas, como creador de todas las cosas, ¿verdad? Dios es el dueño y puede disponer de su creación, incluyéndonos, como Él lo decida, porque Él es soberano. También el texto nos enseña, es un antídoto anti-ansiedad, que Dios hace solo lo que corresponde a cada día. Dios hace el sol, la luna y las estrellas y dice, bueno, está muy bien por hoy. Mañana retomo, ¿verdad? Lo que voy a decir no es broma. Si yo hubiera sido Dios, lo hago todo en 15 minutos y estaría sufriendo por haber durado tanto, porque yo sufro de esa ansiedad de querer hacer quizás más de lo que corresponde para un momento determinado. Entonces, Dios hace solo lo que corresponde a cada día, como quiera que interpretemos el día, porque está quedando abierto según lo que estoy planteando, sean días de 24 horas o periodos, etcétera, etcétera. Dios hace solo lo que corresponde a ese día. Número 4, todo responde a un momento y llamado de Dios. Las cosas reaccionan a la voz de Dios. La creación, el universo, todo lo que acontece reacciona a un llamado de Dios. En quinto lugar, todo lo que Dios hace es bueno. Y en el caso del ser humano, bueno en gran manera, como dice el texto. Es el pecado el que viene a estropearlo más adelante, en lo que queda del capítulo 2 y el capítulo 3, pero la creación de Dios es buena y perfecta, porque Dios lo hizo bien. Una sexta enseñanza, el ser humano es la corona de la creación de Dios, ¿verdad? Cada uno de los días en que Dios mencionaba y evaluaba lo que creaba, decía que era bueno, pero cuando crea al ser humano, dice que es muy bueno. Con el ser humano también pasan varias cosas. Es al único al que Dios se dirige. Le dice, fructifiquen y multiplíquense. Dios crea el sol, pero no se pone a hablar con el sol. Dios crea monstruos marinos, pero no se pone a hablar con monstruos marinos. Dios crea animales terrestres, pero no se pone a hablar con animales terrestres. Crea al ser humano que llevamos la imagen de Dios, ¿verdad? Sea ontológica o funcional, como la queramos ver, o ambas, ¿verdad? Y Dios empieza a comunicarse con el ser humano. Por eso es que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la posibilidad y la potencialidad de comunicarnos con Dios. Y los que tenemos, como estoy seguro que todos lo tenemos, el Espíritu Santo, todavía mucho más. Podemos escuchar a Dios y comunicarnos con Él. Y en séptimo lugar, solo se debe adorar a Dios. Los ídolos no tienen que tener cabida en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Solo hay un Dios y Él es creador de todas las cosas y todo lo demás que existe, ¿verdad? Es creación. Y Dios reina sobre esa creación. Diferencias con otras cosmogonías, generalmente otras como el texto del libro del Génesis subraya o enfatiza un Dios o una teología monoteísta, otras cosmogonías, que no es el tema de esta noche,
en otros relatos de la antigüedad son más politeístas. También el libro del Génesis nos presenta un Dios santo, justo y bueno. Otras cosmogonías nos presentan dioses hedonistas. Número 3, el relato del libro del Génesis es un relato que tiene plausibilidad científica, o sea que no hay nada en la ciencia actual, ¿verdad?, que contradiga directamente lo que es el relato del Génesis como tal, del Génesis capítulo 1, ¿verdad? Habrán estiras y encoges, ¿verdad? ¿Se entiende la expresión en el resto de Latinoamérica? Sí. Habrán estiras y encoges dependiendo de nuestra interpretación y acercamiento al texto, pero el texto por sí solo tiene potencialidad y plausibilidad científica, ¿verdad? Y es un texto que es vigente, que todos los millones de cristianos que estamos sobre la tierra seguimos dándole un valor particular al texto. Las otras cosmogonías tendrán en algún momento algún valor literario, quizás antropológico, sociológico, pero con peso realmente espiritual o religioso, es el texto del Génesis el que sobresale. Ahora, termino con esto. Estoy portando bien. Llevo 36 minutos, me quedan 4 minutos para terminar. ¿Cómo se utiliza la teología de la creación en el accionar de Dios posteriormente en el Antiguo Testamento? Quiero solamente dar 2 ejemplos ilustrativos, tomados de pasajes que conocemos en detalle. Seguramente podríamos conocerlos hasta de memoria. Aquí los autores del Antiguo Testamento siguen una técnica comúnmente conocida como Kal Vachomer. La Kal Vachomer es una técnica de razonamiento rabínico judío que básicamente lo que plantea es esto: el que puede lo mucho, puede lo menos. El que puede hacer mucho, puede hacer menos. Empiezo con ejemplos nuestros, de aquí, de nuestro tiempo. Si yo puedo correr 100 metros, puedo correr 50 metros. Es lógico, ¿verdad? Que si yo puedo correr 100 metros, puedo correr 50 metros. Es lógico. Si yo tengo dinero para pagar algo que cueste $100, tengo dinero para pagar algo que cueste $50. Es lógico que el que pueda hacer lo más también puede hacer lo menos. Bueno, utilizando esta técnica, ¿verdad?, del que puede hacerlo más, puede hacerlo menos, escritores como Isaías utilizan la teología de la creación. Sé que el pasaje usted lo conoce, Isaías 43, versículo 1, la parte B, dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, y cuando camines por el fuego, no te quemarán, ni te abrazarán las llamas. Ahora, si nosotros leemos la primera parte del verso 43, encontramos la técnica Kal Vachomer utilizando la teología de la creación. Leo ahora desde el versículo 1, desde el inicio del versículo 1. Pero ahora, así dice el Señor, y ojo la teología de la creación: ¿qué te creó, Jacob? El que te formó. Ahora sí, Israel. Ahora sí, hermanos de Latinoamérica. Como yo te creé y como yo te formé, no tienes por qué tener temor, porque yo te redimí. Y entonces, como yo te creé y como formé, como hice el fuego y como hice las aguas y como hice los ríos y como soy soberano sobre todo, porque lo creé todo, ¿verdad? Cuando cruces por las aguas, yo voy a estar contigo y los ríos no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Básicamente, el pensamiento es: el Señor que creó todas las cosas y que te formó es el que tiene la capacidad de cuidarte en las circunstancias difíciles. Porque el que puede hacerlo más, puede hacer lo menos. Segundo ejemplo, aquí termino. Usted conoce el pasaje también, Isaías 40, 29. Él, refiriéndose a Dios, Yahvé, Jehová,
Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero vamos al verso que está anterior, verso 28, teología de la creación, a manera de preguntas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno. Viene la teología de la creación, creador de los confines de la tierra. Ahora, como Él es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, como puede hacerlo más, puede hacerlo menos. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable, ¿verdad? Y como Él, que es el creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, entonces, verso 29, Él tiene la capacidad de fortalecer al cansado, de acrecentar las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, aquel que es creador de los confines de la tierra, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí termino, ¿verdad? Aquí termino. Solo les cuento que yo uso la teología de la creación en los momentos más difíciles de mi vida. Y me voy para el patio de la casa, para el jardín, no sé cómo si así se dice en otras partes. Veo el cielo, veo el sol, si es de día, veo las estrellas, y yo digo, Señor, tú que hiciste todo eso y que gobiernas todo eso, ¿verdad? Mi problema, la circunstancia que me está quejando y que me está agobiando, es un juego de niños para ti. Hasta aquí los dejo, hermanos. Un abrazo. Muchas gracias, profesor Fabio Quirós. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, ustedes han visto que tenemos un nuevo fondo de pantalla. Ese nuevo fondo de pantalla significa que tenemos 2 nuevos cursos. A ver, Raúl, por favor, si nos ayudas a presentar allí los cursos que tenemos. Este es un curso de hebreo bíblico, es un curso de hebreo básico, ¿no? Ahí vamos a poder ver el flyer, ¿no? Se inicia el 3 de septiembre y tiene una duración de 4 meses. Luego de haber participado en este curso, usted va a poder leer, escribir y traducir palabras y versículos del Antiguo Testamento. Es dictado por el profesor Luis Garavito de Guatemala. Él es traductor y consultor de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y yo les cuento de que las personas que siguieron este curso, después de haber terminado el básico, nos dijeron, queremos seguir con el profesor Luis Garavito, queremos hacer el intermedio. Y luego que terminaron el intermedio, dijeron, queremos seguir, queremos hacer el avanzado. Y así hubo un grupo que empezó y siguieron muchos meses más después de los 4 meses. Así que les animamos a que puedan seguir este curso. Y también tenemos el diplomado de predicación. A ver, este es herramientas para la predicación bíblica, ¿no? Aquí podemos aprender cómo realizar 4 tipos de sermones. El sermón expositivo, textual, narrativo y temático, ¿no? Tenemos grandes profesores de diferentes países, como Pablo Jiménez, Bernardo Campos y entre otros. Así que ya como en las veces anteriores, en el chat van a poder encontrar los teléfonos y WhatsApp de las diferentes sociedades bíblicas para que puedan ustedes solicitar información o pónganse en contacto con su sociedad bíblica local. Así que seguimos adelante con las capacitaciones para servirlos a ustedes y bueno, realmente con costos subsidiados. Es parte de nuestro ministerio. Queremos que la Biblia sea leída, enseñada, reflexionada, entendida y aplicada en la vida de las personas. Y ahora sí, pasamos a la parte de las preguntas, ¿no? Y tenemos algunas preguntas muy interesantes.
Y la pregunta primera es, ¿cómo se debe entender Génesis capítulo 1, ¿no? Hay algunas personas que lo toman en forma literal, ¿no? Las fases de la creación, ¿no? Y otros dicen que hay un mito. Entonces, como que hubieran dos extremos, ¿no? Y lo otro que una era el conocimiento de hace más de 2000 años atrás y otra cosa es el conocimiento científico que tenemos ahora. ¿Con qué lentes debemos leer Génesis capítulo 1? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que soy respetuosísimo, ¿verdad? En grado superlativo de cómo cada persona, cada institución, cada denominación, cada seminario, cada profesor se acerca al libro. Yo no hablo de interpretación literal, hablo de interpretación literaria. Significa que la interpretación literal es agarro toda la Biblia y la interpreto literalmente. La interpretación literaria es que el texto me indica a mí si ese texto demanda una interpretación literal o no. ¿Me estoy explicando con la diferencia? La interpretación literaria es el texto me indica a mí, ¿verdad? Que si debo interpretarlo literalmente o no. Ahora, para mí el texto de Génesis 1 tiene todas las características de un texto que no es una prosa básica común. Por lo que vimos, simetrías, repetición, estructuras numéricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, creo que también se debe evitar un error, ¿verdad? El error a evitar es que siempre en el imaginario de las personas puede estar que lo que es literal, ¿verdad? Es real y lo que es figurativo es imaginario o es falso, ¿verdad? Aún las figuras representan una verdad que es literal, ¿verdad? Una verdad que es literal. Tal vez la figura no es literal, pero lo que representa sí es literal y sí es verdadero. A manera de ejemplo, si yo les dijera, en Costa Rica se utiliza mucho un pan de Dios, la expresión para decir a una persona muy dulce. Si yo les digo que mi esposa es un pan de Dios, ¿verdad? Usted no debe imaginarse que ella sale de un horno de panadería, ¿verdad? Pero sí debe imaginarse que es una persona muy dulce. Entonces vean cómo estoy usando una figura literaria, pero esa figura literaria representa una realidad. Dicho esto, creo que Génesis 1 requiere una interpretación que reconozca los diferentes, las características del texto que no apuntan a una prosa plana y llana, sino más a un texto de carácter litúrgico, poético, ¿verdad? Pero que no olvidemos que aún las figuras literarias representan verdades. Muchas de esas verdades son verdades teológicas. Espero haber respondido por eso. Muchas gracias, Fabio, por tu respuesta. Hay otra pregunta relacionada a este relato de Génesis 1 y que tiene que ver con la formación de nuestra cosmovisión cristiana. Tú nos has mencionado varias enseñanzas de este texto. Entonces, ¿cómo esas enseñanzas ayudan a nuestra formación cristiana y al conocimiento del plan de salvación de Dios? Gracias, gracias. Número 1, la cosmovisión cristiana debe ser producto de la reflexión bíblica. Como cristianos, todos comprometimos, creemos que la Biblia, la Escritura, es nuestra única fuente de fe, de conducta y de verdad. Ahora, la fuente de fe, conducta y de verdad es la Biblia, no una interpretación X de ella. En esto hay que tener cuidado.
nosotros debemos hacer un esfuerzo intencionado por capacitarnos y tratar de entender el texto bíblico de la mejor manera, reconociendo sus géneros literarios, las características intrínsecas de cada texto, reconociendo la teología que subyace en cada texto, y dejar que esto forme nuestra cosmovisión. Y luego, entrar en un ejercicio saludable de comparación de nuestra cosmovisión con otras cosmovisiones, que podrían ser religiosas o podrían ser sociales. Y ahí entender nosotros, a partir de una comprensión primero, de nuestra cosmovisión y de un discernimiento o una comprensión de otras cosmovisiones alternativas, entender nosotros cómo entrar en diálogo con esas otras cosmovisiones. Hasta qué punto, ¿verdad?, nosotros podemos permear esas otras cosmovisiones de manera adecuada y positiva, y hasta qué punto podríamos dejarnos permear por otras cosmovisiones sin llegar a traspasar la línea de lo que Dios manda para nosotros. Sí, aquí hay varias personas que están haciendo preguntas sobre cómo es que estaba la tierra desordenada y vacía, cómo eso era de la luz y las tinieblas, cómo es eso del sol y la luna, y tú has hablado de figuras literarias, ¿no? Entonces, y estás hablando de poesías, y dentro de las poesías hablabas de estas figuras, de poner cosas opuestas, ¿no? Entonces, muchos de las personas o miembros de nuestras iglesias leen la Biblia como si fuera un libro para nuestro tiempo, ¿no? O leen la Biblia sin considerar el aspecto histórico, cultural, sociológico que has mencionado y el análisis literario, ¿no? Entonces, eso es la mayoría de personas. ¿Qué cosa recomendarías o qué podrías decir a los pastores? Hay muchos pastores que están siguiendo este webinar para que puedan enseñar a sus miembros. Bueno, en primer lugar, siempre me ha parecido que es saludable llegar a los textos de la Escritura con una apertura significativa, ¿verdad? Quizás muchos de los que somos pastores creemos que un texto de la Biblia ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos, y creo que nos perdemos de mucho cuando llegamos con interpretaciones ya instaladas en nuestro pensamiento y no damos apertura para otras observaciones y otras conclusiones, ¿verdad? Me parece que es importante hacerse de materiales adecuados para poder estudiar el texto bíblico. Como cristianos creemos que cada uno de nosotros puede acceder al libro de Dios, pero esa verdad no debe borrar la otra verdad, y es que hay personas que nos llevan, ojo al plural en primera persona, me incluyo, que nos llevan camino en cuanto al estudio bíblico. Entonces siempre es bueno alimentarse de buena literatura. De seguro, Sociedades Bíblicas tiene excelente literatura. Para mí, ¿qué podría ser buena literatura? En primer lugar, revise el autor, quién escribe el material. ¿Es alguien que ha adquirido la competencia para referirse al tema? ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que si yo escribo un libro de cardiología, no lo compre. No lo compre, porque yo no soy cardiólogo, ¿verdad? Sino que buscamos un libro, un material, un comentario bíblico, un diccionario bíblico. ¿Quién lo produce? ¿Cuál es el escritor? Ese escritor tiene las competencias para escribir eso. En segundo lugar, si es para un manejo más técnico de la escritura, privilegia materiales más recientes, que incluyen lo último en ciencias bíblicas y también el aporte de otras disciplinas. Miren, espero no extenderme mucho en eso. Cada disciplina hoy requiere el aporte de otras disciplinas. Soy bastante futbolero, entonces hubo un tiempo donde el director técnico de fútbol, soccer, hacía todo. Pero después se dio cuenta que en su equipo ocupaba un nutricionista, porque es muy importante que sus jugadores
estén bien alimentados. Y un psicólogo deportivo también, y un editor de videos que le edite los videos para que vea cómo juegan los equipos contrarios, y un fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Bueno, sirva la analogía para decir, ¿verdad?, que hoy para estudiar la Biblia de manera técnica, profunda, diríamos en Latinoamérica, debemos tomarnos en serio los estudios bíblicos y teológicos, pero también las disciplinas periféricas que suman: sociología, antropología, arqueología, lingüística, semántica, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora tenemos una última pregunta, y la última pregunta tiene que ver con el contexto actual en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza podemos tener de este primer capítulo de Génesis para nosotros en este siglo XXI? Y solamente estoy pensando en el cambio climático, en la situación como estamos, ¿no? También los desastres naturales, los desastres causados por la minería, la crisis del agua. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué nos podrías decir sobre qué enseñanza tiene este capítulo 1 para nosotros en el siglo XXI? Excelente pregunta, porque definitivamente el relato de la creación subraya una responsabilidad de mayordomía al ser humano con respecto al planeta. Y no lo hemos hecho muy bien, ¿verdad? Y creo que, sin temor a equivocarnos, en Latinoamérica somos de los que lo hacemos un poco peor, ¿verdad? Si las calles de sus países son como algunas zonas de mi país, donde la gente se toma la libertad de tirar la basura que no corresponde, donde no corresponde, etcétera, etcétera, usted me va a entender. Para el siglo, para nuestro tiempo actual, ¿verdad? Ahí, en el relato del Génesis, un mandato de Dios para nosotros los seres humanos de mayordomía con respecto al universo. Y eso implica un uso responsable de los recursos, ¿verdad? Ya no solamente como un deber ciudadano o como un deber civil, sino como un deber cristiano, ¿verdad? Como personas, ¿verdad?, que hemos sido encomendados por Dios para poder cuidar nuestro planeta. Ese cuidado debemos expresarlo de manera individual y tratar de promoverlo de manera colectiva en aquellos lugares donde participamos de un grupo de personas, sea universidad, sea trabajo, sea en el barrio, en el condominio, en el residencial, en la iglesia, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Fabio, por esta excelente exposición. Peco en pedirle, hay varios ahí que han escrito en el chat, si puede compartir su presentación. Entonces ahí se lo dejo para ver si fuera posible, para que lo comparta ya sea a la Sociedad Bíblica, a los WhatsApp, o si puede compartirlo en el chat de este grupo. Lo apreciaría mucho, bastante, por la cantidad de información que allí tiene. Y bueno, me quedo con la última frase que se refirió de su esposa, de que era un pan de Dios, y lo que dijo de que no era un pan de harina, ¿no? Sino que lo que era el sentido de comunicar, ¿no? Entonces, el sentido de lo que quiere comunicar es lo que tratamos de hacer a través de estos webinars de ciencias bíblicas, tratar de comunicar figurativo, el sentido de lo que se quiso enseñar en ese tiempo aplicado a nuestro contexto de hoy. Muchas gracias, profesor Fabio, y seguimos con la última parte del webinar con el director de Sociedad Bíblica de Chile, Francisco Viguera. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias nuevamente, Pastor Fabio. Excelente exposición. Nos ha enriquecido en esta noche. Creo que todos nos vamos muy, muy agradecidos al Señor y contentos para alimentarnos de esto todo el fin de semana. Bueno, llegan los minutos finales de este día viernes. Voy a dar la relación de los que han sido seleccionados para obtener un recurso bíblico de cada una de nuestras sociedades bíblicas. Del Perú, Jorge Quesada Ramos. De Ecuador, Jesús Godoy Chamba.
De Guatemala, Gary Hernández. De Colombia, Daniel Rodríguez. De Bolivia, Juan Guarberto Sosa. De México, Olivia Contreras Contreras. De Chile, Dani Pérez. De Costa Rica, Roberto Chacón Zúñiga. De República Dominicana, Mirta Titrén. Y de Argentina, Hilda Castillo. Todos ustedes han sido seleccionados ganadores para poder recibir un recurso bíblico que pueden obtener a través de la Sociedad Bíblica Local. Así que les invitamos a que se comuniquen, se contacten con su sociedad bíblica. Y antes de retirarnos, no podemos dejar de contarles del webinar de nuestra próxima semana. La próxima semana tenemos el tema beber del propio pozo para dar vida. Con la profesora Juliana Triani. Los esperamos este próximo viernes 2 de agosto a la misma hora que hemos asistido el día de hoy. Así que el Señor los bendiga y antes de finalizar vamos a retirarnos en oración. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias porque nos has guardado en este tiempo, Señor, en esta noche, porque hemos aprendido mucho, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que hemos escuchado. Te pedimos que tú lo multipliques en nuestra mente, en nuestros corazones y que nos regocijemos y podamos compartir también de lo que nos has enseñado en esta noche, mi Dios. En tus manos entregamos nuestro descanso y te pedimos que nos guardes siempre de todo mal, Santo Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y podemos abrir nuestros micrófonos para... Amén. Buenas noches. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Gracias. Bendiga a todos. Gracias por todo. Bendiciones desde Perú.